Bienvenidos al emocionante mundo del juego El Capitán Trueno. Prepárense para embarcarse en una aventura épica llena de peligros, misterios y heroísmo. En esta reseña exploraremos cada rincón de este clásico de los videojuegos y descubriremos por qué sigue siendo tan querido por los aficionados incluso después de tantos años. Así que prepárense para revivir la magia de una leyenda y sumergirse en la historia del Capitán Trueno como nunca antes lo han hecho. Una superproducción de Dynamic que caló hondo en muchos aficionados a los videojuegos debido a su calidad y al hecho de estar publicado por la todopoderosa compañía madrileña. Dividido en dos fases, la primera videoaventura y la segunda arcade, su calidad es realmente extraordinaria en cualquiera de sus versiones, siendo quizá el penúltimo gran juego que realizó Dynamic antes de dejar de existir como tal. El último fue Risky Woods, claro. Y es que todos sabemos que Dynamic resurgió con el añadido de multimedia y el apoyo de Hobby Press. Pero no fue lo mismo. La primera parte transcurre en el viejo monasterio donde mora el abad, una aventura de exploración en la cual se deberá buscar determinados objetos o realizar ciertas acciones que nos permitirán seguir adelante. Multitud de trampas y enemigos saldrán a nuestro paso y no siempre enfrentarnos a ellos será nuestra mejor opción. En ocasiones deberá primar el sigilo y nuestra capacidad de pasar desapercibido. Una vez desentrañado el misterio que rodeaba el paradero de Sigrid, acudiremos a su rescate en un arcade de desplazamiento lateral, plagado de numerosos enemigos. Si se superan las 4 fases, las cuales componen esta segunda parte, se reiniciará de nuevo con la dificultad incrementada. Hay varios aspectos comunes a ambas cargas. Por un lado, la posibilidad de manejar en cualquier momento a cada uno de los personajes protagonistas. Los héroes están dotados de habilidades propias que nos serán imprescindibles para avanzar, así que deberemos seleccionarlos en función de los obstáculos que se nos presenten. Por otra parte, los enemigos abatidos dropean unas monedas llamadas talentos, que nos permiten recuperar energía y vidas, o potenciar nuestra arma. Poseemos un número determinado de vidas y un medidor de salud que se irá agotando al recibir daños. Aunque una mala caída puede privarnos de una de nuestras vidas directamente. Llama la atención, por otra parte, la puntuación que le dieron los redactores de Micro Hobby, pues a este tipo de juegos, y a otros peores, solían obsequiarlos con valoraciones más elevadas, lo que me parece un poco injusto. Se presenta realmente difícil el tema de dilucidar cuál es la mejor versión de las 4 realizadas, pues cada una de ellas destaca en alguno de los apartados. Por lo tanto, me limitaré a ensalzar las virtudes y a criticar los defectos de cada una, dejándoos a vosotros la decisión final. La versión de Spectrum es estupenda en todas sus facetas. Merecía algunas notas más altas en la puntuación de la revista Micro Hobby. La versión de Amstrad destaca por los gráficos más coloridos de todos, vuelven a ser los de esta versión. La versión MSX es gráficamente idéntica a la versión Spectrum. Como tantas otras veces, destaca en el apartado sonoro. Por otro lado, salió una versión para PC. Si no fuese por la utilización de la tarjeta, esta versión sería la mejor gráficamente, sin ningún tipo de duda. Aún así, puede que lo sea, pues por una vez, por aquella época, no son los mismos que los de las versiones de 8 bits, sino que son mucho más grandes y realistas. El portal web pixelmaniacos.com destacó el genial trabajo realizado en la carátula. Además dijo que es uno de los videojuegos más memorables lanzados por Dynamic Software para ordenadores. La página web Amstrad también resaltó la portada al calificarla de magnífica, además de la posibilidad de manejar a todos los personajes del videojuego. Criticó algunos aspectos como la pantalla de carga y que la segunda parte del videojuego es corta y poco variada. Mary Station le clasificó en el puesto 20 como uno de los mejores videojuegos lanzados para Amstrad CPC. Clara Castaño, miembro oficial y colaboradora de la revista española Hobby Consolas, dijo que este videojuego posee una de las mejores carátulas españolas de 8 bits. Y alabó el trabajo de Luis Royo por la ilustración al punto de definirle como uno de los grandes ilustradores de la edad de oro del videojuego español. Y así concluye nuestro paseo por el legendario juego El Capitán Trueno. Esperamos que hayan disfrutado del recorrido a través de esta emocionante aventura, tanto como nosotros disfrutamos al revivir los momentos inolvidables que nos brindó este clásico de los videojuegos. Desde sus gráficos detallados hasta su cautivadora narrativa,
El Capitán Trueno sigue siendo un referente en la industria, recordándonos por qué los videojuegos son una forma de arte atemporal que puede inspirar y emocionar a generaciones enteras.